Amén, amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a considerar dos libros y dos capítulos de cada libro. No se preocupe que no vamos a tratar todos los versículos, pero quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Cuando lo tengan, nos contestan con un fuerte amén. Amén. Amén, hermanos. Romanos capítulo 7. Vamos a hablar un poco en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Y de esa manera también busque Gálatas, póngale ahí la ceñita que trae su Biblia para ¿cómo se llama? Para separar los libros. Pero vamos rápido también a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y vamos a considerar también una parte del capítulo 6. Amén, gloria al Señor. Amén, ¿los tenemos, hermanos? Amén. Regresamos a Romanos capítulo 7 entonces. Romanos capítulo 7. Amén. ¿Cuántos tienen sueño? Amén, tenemos sueño. Bueno, entonces dígale al que tiene la par que se te quite el sueño, dígale, y concentrate y pedirle al Espíritu Santo que abra tu corazón, abra tus oídos, abra tu mente para la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Vamos al versículo, amados hermanos, al versículo 18, de Romanos 7. Y escuche lo que dice la palabra del Señor. El tema de este mensaje es muertos al pecado, vivos para Dios. Y dice el versículo 18: y yo sé que en mí, esto es, ¿en qué? En mi carne, no mora el ¿qué, amados hermanos? El bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos quieren hacer las cosas buenas? Amén. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Levante la mano. Amén, yo sé que sí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y terminamos con el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pueden sentarse, amados hermanos. Si hay algo, amados hermanos, que nos separa rotundamente, y es algo peligroso para nuestra relación con Dios, es el pecado. De hecho, por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. Y esa desobediencia y ese pecado que por esa transgresión entró al alma, al corazón de Adán y lo corrompió, se vino trasladando de generación en generación, como dice la palabra, por cuanto todos hemos pecado. Desde el momento mismo que tenemos conciencia del bien y el mal, hay algo tremendo que sucede en el ser humano, y la palabra dice en Romanos que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por una razón bien sencilla: Dios es santo y Dios está infinitamente apartado del pecado. Y yo sé que dentro de nosotros, al ser conformados a la imagen misma de Dios, hay un espíritu dentro de nosotros que ha sido formado por Dios, y en el hombre que quiere hacer las cosas buenas y quiere agradar a Dios. Pero la palabra dice que lo que nosotros queremos hacer, no lo hacemos. Porque las escrituras, si usted ve el versículo 14 de Romanos 7, dice: porque sabemos que la ley es espiritual,
que esta palabra es espiritual, que esta palabra ha venido de Dios y estos mandamientos han venido de parte de Dios para que los cumplamos. Por tanto, nosotros como hijos de Dios anhelamos cumplirnos. Pero dice algo que está por ahí, dice después del punto y coma: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y mientras estemos en este cuerpo, amados hermanos, habrá una lucha entre el bien y el mal. Y mientras estemos en este mundo, el cual el enemigo mismo le dijo al Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado. El príncipe, dice la palabra, que gobierna en las potestades del aire. Entonces, mientras estemos en este mundo, habrá una lucha entre el bien y el mal. Habrá una lucha entre el enemigo y el Señor Jesucristo, que ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero mientras el Señor, como dice en Apocalipsis, no ate al dragón con una cadena y lo lance al abismo, porque es el que tiene injerencia en todos aquellos que son hijos de desobediencia, hasta entonces nosotros vamos a estar padeciendo las consecuencias del pecado. ¿Cuántos han pecado esta semana? Pregúntese. ¿Cuántos han mentido? ¿Cuántos han visto a una persona del sexo opuesto con ojos que no son agradables delante de Dios? ¿Cuántos se han enojado? ¿Cuántos han pensado mal de otra persona? ¿Cuántos muchachos de los que estamos aquí hemos sido desobedientes a los padres? Y si yo les pregunto, ¿ustedes quieren ser así? Yo sé que muy en el fondo ustedes no quieren desagradar a Dios. Pero la palabra sigue diciendo, y veamos lo que dice el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, como lo estamos haciendo en esta noche acá. La ley de Dios, como Jesucristo lo resumió y dijo en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida. Y esto es clave, primer punto: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu es quien nos da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Juan 6:63, son espíritu y son vida. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está hablando hoy en nuestro corazón, está soplando vida a nuestros corazones, porque es palabra de Dios. Y dentro de nuestro espíritu, alguien que verdaderamente quiere agradar a Dios, al escuchar la palabra de Dios y al leer la palabra de Dios, se está deleitando dentro de sí mismo. Pero hay una coma por ahí, dice: me deleito en la ley de Dios. Pero el 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles miembros? Mis ojos, mi boca, mis oídos, mi corazón. Mis ojos para ver el mal, mis oídos para escuchar cosas que a Dios no le agradan, y mi boca para hablar cosas que a Dios no le agradan. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Que yo sé que la palabra dice que lo que a Dios le desagrada, pero se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo ¿a dónde? A la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, y después de toda esta introducción, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si yo sé que el pecado tiene tal injerencia en mi vida y es tan destructivo y es tan fuerte sobre este mundo, entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer? Tomar la misma actitud del apóstol Pablo, del alma del apóstol Pablo, como el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El alma del ser humano en su interior, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, sabe que es incapaz sin Cristo de ser liberado de las garras de la esclavitud del pecado. Entonces lo que yo debo hacer es reconocer que yo soy un miserable. Si estoy en este mundo y no lo estoy viviendo a la luz de Cristo y del Espíritu Santo, porque si yo vivo mi vida cristiana sin Dios, mi alma es una miserable que va a comenzar y va a seguir cayendo una y otra y otra y otra y otra vez en esos pecados que vivimos recurrentemente.
Pero la respuesta a todo eso, a todo ese grito desesperado del alma nuestra que sí quiere obedecer a Dios, pero que en la práctica no lo obedecemos, la respuesta es, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios, dice el apóstol Pablo, por Jesucristo mi Señor. ¿Por qué? Porque cuando estoy abatido, cayendo en el pecado o cayendo en esas situaciones o siendo tentado, el Señor Jesucristo nos dice una cosa, como le dijo a sus discípulos en Mateo 11:28: vengan a mí todos aquellos que están trabajados, todos aquellos que han, porque en el contexto que Jesús se lo dice a aquellas personas que habían intentado cumplir con la ley de Dios y la ley que los fariseos les habían enseñado y traspuesto, pero no la podían cumplir. Entonces el Señor les dice: vengan a mí, que han trabajado, que han luchado por cumplir la ley de Dios, porque en sus propias fuerzas ustedes no lo pueden hacer. Y ese mismo mensaje es para nosotros esta noche. Con nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, amados jóvenes, nosotros no podemos cumplir la ley de Dios ni la palabra de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque si nosotros nos acercamos a Él, que es el único que puede ayudarnos a cumplir la palabra de Dios, Él nos da descanso de esta vida trabajosa de querer hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Porque si usted quiere humanamente, usted no va a poder, porque el pecado que está en sus miembros lo va a dominar. Pero si usted viene a Cristo esta noche, sinceramente, para aquellos que no lo conocen, el Señor va a traer descanso sobre todo el estrago que el pecado hace en la vida del hombre. Pero si usted ha estado viviendo queriendo cumplir normas de iglesia, normas que están en la palabra de Dios, lo quiere hacer en sus fuerzas y en su carne, no dependiendo de Cristo Jesús, su esfuerzo va a ser en vano. Y el Señor dice también, versículo 28 dice: los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cargados de qué? Cargados del pecado. Porque el pecado en nuestro interior, en nuestra vida, es como una carga que no nos deja avanzar en nuestra vida hacia el reino de los cielos. Como el Señor Jesucristo, como el escritor de Hebreos, dijo en Hebreos: despojaos pues de la carga y de todo peso del pecado que os asedia y que no nos deja correr la carrera hacia la vida eterna. Entonces, ¿cómo yo me puedo despojar de esa carga que cada uno tiene y se ha alimentado en esas situaciones pecaminosas? Sencillo, es viniendo a Cristo esta noche, viniendo a Cristo mañana por la mañana, viniendo a Cristo continuamente y diciéndole al Padre: dame a Cristo, dame de comer de Cristo, dame de comer del pan de vida que es Cristo. Permíteme entrar cada vez por la puerta que es Cristo en mis tinieblas y en mi oscuridad. Señor, dame a Cristo, porque Él es la luz en mi camino. Amados hermanos, amados jóvenes, la única manera en la cual el pecado no va a tener injerencia en ustedes es estando bajo la sombra del omnipotente Dios, es estando a los pies de la cruz y cubiertos por la sangre de Cristo, que es el único que ha podido vencer al pecado. Pero el problema es que en nuestra vida devocional y en la práctica eso no pasa. El detalle es que nos venimos a refugiar a Cristo un sábado por la tarde, y el domingo se nos olvida, y el lunes comenzamos a caer otra vez en esas situaciones, y el martes volvemos a ser tentados y volvemos a caer, y en debilidad volvemos a fallarle al Señor una y otra y otra y otra vez, y decimos: bueno, el evangelio no funciona porque no me ha cambiado. No, el problema es que no hemos atendido al llamado del Señor: venid a mí.
Aquellos que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo sé que ustedes saben, o tal vez no, lo que es el yugo. El yugo es un instrumento de madera que se ponía sobre dos bueyes y se escogía un buey ya experimentado de muchos años para colocarlo a la par de un buey joven, para que el buey joven pudiera arar a la misma distancia y con la misma fuerza que el buey viejo. El Señor Jesucristo nos está diciendo: vengan, tomen el madero a la par mía. Yo voy con ustedes. Ustedes solo en este campo, en esta tierra, no pueden. Son débiles, se van a desviar, porque el pecado, eso significa errar al blanco. El pecado significa no pegarle al blanco perfecto que es Cristo. El pecado lo que significa es quitar mis ojos de Cristo. Pero el Señor Jesucristo esta noche nos dice: amados jóvenes, confíen en mí, pónganse el madero conmigo y caminen a la par mía. De esa manera ustedes van a llevar la línea recta y el camino que lleva verdaderamente a la vida eterna. Y disculpe que se lo diga así, pero de verdad me da tristeza. Me da tristeza cuando acá se expone la palabra, se está adorando al Señor, y muchos de ustedes que sirven en los ministerios, ustedes que les predican a los niños, que ponen sus manos sobre los niños, tienen una actitud de irreverencia en este lugar, incluso cuando la palabra se está exponiendo. Disculpe que se lo diga así esta noche y ahorita, pero de aquí yo los veo a todos. Y amados jóvenes, sin Cristo usted va a perder el rumbo. Y quizás el tiempo que se quede aquí en la iglesia con sus propias fuerzas va a ser un tiempo desgastante, un tiempo trabajoso, porque va a luchar por mantener una imagen que no es la imagen de su corazón, ni mucho menos la imagen de Cristo en su corazón. Y eso va a ser desgastante, trabajoso. Usted va a salir de este lugar hastiado, pensando que ha perdido su tiempo, pero realmente usted nunca se enfocó en Cristo, y por eso siente el vacío que siente en este momento. Y lo intenta llenar con actividades, con ministerios, con amigos, porque los amigos de aquí son menos malcriados que los de allá del mundo. Pero el hecho de estar aquí es para llegar a la meta, que es el reino de los cielos. Y un impedimento para acercarnos a Dios y que nos mantiene alejados de Dios es el pecado. Pero el Señor en su misericordia nos está diciendo esta noche: yo sí puedo sobrellevar tu vida, y tú caminando a la par mía, tú sí podés vencer el pecado y no errar al blanco, y llevar la línea correcta. Las gracias sean a Dios por Jesucristo. Venir a Jesús no solamente me libera del pecado, sino que me da vida eterna, me hace nacer de nuevo. Si hay alguien que aquí que todavía no ha entendido el evangelio es que el Hijo de Dios se hizo un ser humano. Él vino a cargar nuestros pecados, aquellos que nos separaban de Dios. Y en el tribunal delante de Dios, del Padre siendo el juez, el Hijo lo que hizo fue cambiar el expediente mío lleno de pecados, por el cual yo debía pagar y debía recibir la ira de Dios y la condenación eterna. El Hijo de Dios cambió su expediente conmigo, y Él mismo recibió mi castigo, por cuanto Él terminó con el pecado para todos aquellos que creen en Él. Y no solamente eso, nos da vida eterna, porque dice Juan 1:12: mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Y aquel que ha sido engendrado por Dios
es verdaderamente un hijo de Dios. Por eso el Señor no solamente nos libera del pecado, el Señor nos da vida eterna. ¿Y cuál es el resultado? Ahí en el versículo 1 de Romanos 8 dice cuál es el resultado. El resultado de que Cristo vaya a la par mía y de que Él me haya salvado de mis pecados es que, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Porque el Señor hace algo tan, pero tan maravilloso en nosotros, que cuando Él nos salva, nos hace hijos de Dios, automáticamente Él pone al Espíritu Santo en nuestros corazones, Dios mismo habitando en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Como dice 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él. Y a ver, pruébese ahora a sí mismo, si permanece en Él. Dice, en que nos ha dado de su Espíritu. 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo, para esto mismo nos hizo, el cual es Dios, quien nos ha dado las arras, nos ha dado la garantía. Nos ha dado la garantía. ¿Y cuál es la garantía de Dios en nosotros? Su Espíritu Santo. Así como cuando usted compra un iPhone y a usted la empresa le ofrece una garantía, y viene y de repente el iPhone le sale defectuoso, ¿y qué va usted? Usted va y cobra la garantía para que le den uno nuevo. Se les exige a las empresas dar garantía de que el producto está bueno. Así Dios nos da garantía que el producto de la salvación, la regeneración, la justificación y el perdón de nuestros pecados es un producto bueno, el cual verdaderamente funciona, tanto que pone al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero dice el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Y cómo lo hizo Dios? ¿Cómo hizo esto tan grande de liberarme del pecado que me asedia, me separa de Dios? Oiga lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es que en la carne usted va a seguir cayendo en el pecado. Por eso el mundo jamás va a poder tener la salvación por sus propias obras, porque su corazón está manchado por el pecado y siempre sus ojos van a mirar continuamente hacia el mal. Ahora el Señor en Cristo no solamente nos ha perdonado nuestros pecados, sino que también, como dice Romanos, que no hay ninguna condenación en nosotros, sino que también nos ha libertado de la condenación eterna. Nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice después de la coma, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús en su carne recibió el castigo por mis pecados, con los cuales yo no puedo. 1 Corintios 15, 55 al 57, no lo busques, se lo voy a leer. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el salario que yo recibo por pecar? La muerte eterna. Ahora, ¿cuál es el salario que yo recibo por pecar ya estando en Cristo? Muerte espiritual, separación con Dios. Mi salario y mi paga por pecar es la muerte. Pero 1 Corintios dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado.
Así como un alacrán, un escorpión tiene en su aguijón el veneno para matar a una persona o matar a un animal, viene, pica, inyecta su veneno y los animales o quien ha sido picado sufre las consecuencias. ¿Qué hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? A la muerte le quitó. A la muerte le quitó ese aguijón, para que ese aguijón, cuando yo vengo, peco y voy directamente ante el Padre, haciendo uso de mi abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, y me arrepiento de mis pecados, la muerte ya no tiene más potestad sobre mí. Cuando yo peco, el enemigo, el acusador, va y me acusa. Pero cuando yo me arrepiento delante de Dios y le digo: Señor, en el nombre de tu Hijo, perdóname, dice la palabra que su sangre nos cubre de nuestros pecados. Por eso ese aguijón que la muerte tenía para matar al ser humano y llevarlo a la condenación eterna, en Cristo Jesús ha sido quitado a través de su sangre. Por eso es mentira del enemigo que si peco una vez ya no hay más. No. Hay redención y hay sangre de Cristo para poder perdonar nuestros pecados. Porque mientras estemos en esta carne corrupta, vamos a seguir siendo tentados. Amados muchachos, cuando usted va a la universidad, va al bachillerato, ¿con qué se junta usted ahí? Se junta con personas que no tienen a Dios, que son mal hablados, que no pueden decir una sola frase sin decir malas palabras. Se junta con muchachas que se les ofrecen para que forniquen con ellas, o muchachas se juntan con caballeros que les ofrecen fornicar con ustedes. Eso es el mundo, es una tentación constante. Y usted, sin el Espíritu Santo en su corazón, va a ceder a la tentación. Por eso Dios nos da de su Espíritu Santo. Por eso, amados jóvenes, no podemos ser y podemos vivir esta vida, primero, sin Cristo, y segundo, sin el Espíritu Santo. No podemos vivir esta vida alejados de Cristo y sin confesar nuestros pecados a Cristo, ni bajo la soberanía de Cristo, ni tampoco podemos vivir nuestra vida, nuestra juventud, ni en el reino de los cielos aislados del Espíritu Santo. No podemos. Teniendo contristado al Espíritu Santo, no podemos. Por eso ahora vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Y aquí está la salida. Aquí está el brazo de parte de Dios para ayudarnos en esta debilidad. Y el primero es crucificar la carne y someternos al Espíritu. Dice versículo 24, perdón. Pero los que son de Cristo, levante la mano, ¿cuántos son de Cristo acá? Son de Cristo. A ver, aquí está la prueba si somos de Cristo o vamos a comenzar a ser de Cristo ahora. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué significa eso? Como el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es aceptar la invitación de Cristo, de tomar el madero a la par de Él, de tomar ese yugo a la par de Él y caminar a la par de Él y ceder a mis pasiones y a mis tentaciones y decirle: Señor, yo no puedo, ayúdame. ¿Y cómo hace el Señor para ayudarnos? Versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como les dije al inicio, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos vencer a la carne. Entonces, dos pilares para tener comunión con Cristo. Dos pilares fundamentales que no se limitan solamente a una reunión de sábado. Dos pilares fundamentales es que usted
en su casa, durante las noches, en su tiempo libre. Aparte todas aquellas cosas que quitan su tiempo y roban su tiempo. Deje las redes, abra su Biblia y comienza a tener comunión con Dios. Todas las noches, en su tiempo libre, abra su Biblia, le diga: Espíritu de Dios, tú que inspiraste esta palabra, te pido que me hables, porque tu palabra es espíritu y es vida. Entonces dame de tu espíritu y dame de tu vida, para que no anhele lo que me lleva a la muerte. Pero tenemos que ser sinceros con Dios cuando le pedimos eso al Señor. Y Dios es tan misericordioso que Él va a comenzar a hablarles a cada uno de ustedes, y van a comenzar a ver cosas en la Biblia y se van a comenzar a enamorar del Señor, tanto que el mundo ya no va a tener atractivo para ustedes. Y el segundo pilar fundamental es arrodillarnos en lo íntimo, donde nadie me ve, donde no andan las cámaras en el culto viendo todos los que están levantando las manos, y después me voy a ir a ver a las fotos en las redes sociales. Ay, qué bonito salí, lo voy a compartir. Donde nadie me ve, donde solo el Señor me mira. Ahí el Señor va a comenzar a tener una amistad con ustedes, va a comenzar a transformarlos de adentro para afuera, va a comenzar a hacerlo fuerte contra el pecado, y los va a comenzar a hacer tener una vida en el Espíritu que a Él le agrada. Pero ¿quién toma la decisión de buscar al Señor? La tomo yo. ¿Quién toma la decisión de ponerme atención esta noche y ponerle atención a la palabra? La tomo yo. ¿Quién toma esta noche la decisión y durante la semana de apartar mi tiempo y buscar a Dios? La tomo yo. Porque si no, amados jóvenes, nuestra vida de fantasía religiosa, lo único que va a traer va a ser pesar para nosotros, y nuestra carga en el Evangelio va a ser difícil. Y Jesús dice: mi carga, mi yugo es fácil y es ligero. ¿Queremos comenzar a vencer el pecado, a vivir la vida que a Dios le agrada? Sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios y Dios lo va a comenzar a usar. Usted puede leer en su casa lo que hice anteriormente acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El darle mayor alimento a la carne, lo que va a traer en usted, fíjese bien, leámoslo, solo leámoslo. Dice el versículo 16 de Gálatas 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, son enemigos, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Quién va a ganar en ustedes? Aquel al que yo alimente más. ¿Quién va a ganar en mi vida? ¿El Espíritu Santo o la carne? Aquel al que yo alimente más. Y le tengo una respuesta esta noche. Si usted se somete al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es poderoso para hacerlo una luz a usted, no solamente en su casa, sino donde usted estudia. Y usted va a comenzar a ser útil en las manos del Señor. Ya no va a ser usted el que va a hablar, ni se va a esconder todo achicado cuando sus compañeros comiencen a hablar. No, Dios los va a usar para traer a aquellos que están perdidos a la luz de Cristo por un acto sobrenatural. Al ustedes hablarles del Evangelio, hasta se van a asustar cuando ustedes comiencen a predicar y hablar de Cristo con autoridad, sabiendo que no son ustedes, sino que es Dios. Pero ¿de dónde surge eso? De darle más peso en mi vida a lo espiritual, al Espíritu Santo, y dejar de lado las cosas de la carne. Dice el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, un tipo de depravación sexual, idolatría. ¿Cuántos idolatramos a esos grandes jugadores y a los artistas, incluso hasta mundanos o cristianos? Idolatrías, hechicerías, creyendo en el horóscopo y todo eso. Enemistades, solo empleitados vivimos, pleitos, celos de que aquel se fue con mi amiga y es mi mejor amiga y no le hables a este. Celos, iras, enojo al extremo con nuestros padres porque estos señores no me entienden a mí. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, otro tipo de depravación sexual y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y dice fruto, o sea que es un fruto con todas estas aristas que el Espíritu Santo trae. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted elige qué quiere. Mi deber es decirle esta noche: si usted elige darle prioridad a su carne y alejarse de Dios y solamente vivir una máscara en el evangelio, las obras de la carne van a ser su resultado. Pero si usted elige darle prioridad a Dios en lo íntimo, a lo espiritual, al Espíritu Santo en su vida, su resultado va a ser todo el fruto del Espíritu. Quiero terminar con esto, amados hermanos. ¿Cuál es la verdadera manera de agradar a Dios? Apartándonos de la religiosidad. Segundo, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Tercero, morir a mí mismo y abandonar toda relación con el mundo y con el pecado. Eso va a llevar una verdadera vida transformada, una nueva criatura en el Espíritu Santo, y me va a hacer verdaderamente parte del pueblo de Dios. ¿Dónde está resumido eso que le acabo de decir ahorita? En el versículo 6, 11. Y escuche lo que dice la palabra del Señor. Solo lo vamos a leer y vamos a ir retomando estas ideas. Dice, el apóstol Pablo dice a los Gálatas: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos piensan que Pablo tenía problemas de visión y cuando él escribía las letras de él las tenía que hacer grandes para alcanzar a leerlos. Pero versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución ni causa de la cruz de Cristo. Versículo 13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra propia carne. ¿Qué significa esto? Significa querer seguir a Dios con base a mis propios métodos y con base a mi propia perspectiva, con base a una imagen nada más física y del exterior, no del interior, como los judaizantes querían hacer en los verdaderos cristianos. Querían que se circuncidaran, que guardaran la ley, esa ley que los judíos no habían podido cumplir, pero para gloriarse en ellos, diciendo: sí, ustedes hoy están viviendo bien delante de Dios porque están obedeciendo preceptos humanos y estándares humanos. Y el consejo esta noche es: no vivamos el evangelio conforme a estándares humanos que me ponen aquí en la iglesia, que me tengo que vestir así, que tengo que vestir así. No, que no sea esa prioridad. Que yo voy a usar un vestido decoroso primero porque la palabra lo dice, pero no porque yo voy a obedecer algo que la religión me impone. No. Vistámonos decorosamente porque la palabra lo dice y porque obedezco a las autoridades, no porque debo de cumplir. Vengamos a los cultos porque la palabra dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No, vengamos a adorar verdaderamente a Dios. No vengamos por religiosidad ni por compromiso. Vengamos con el corazón para Dios. Todo lo que vayamos a hacer, que sea para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Entonces dejemos de vivir en religiosidad.
Segundo, como les dije, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme en lo que puedo hacer, en lo que puedo hacer para el Señor. Mírenme cómo sirvo en los ministerios, mírenme cómo toco este instrumento. No, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que si yo voy a servir a Dios y le voy a ser fiel a Dios, es porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por mis pecados, y por agradecimiento y en amor yo le voy a servir. No me voy a gloriar de lo que hago, no, yo me voy a humillar y le voy a servir. Lejos esté de mí gloriarme. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Muramos a nosotros mismos, reconozcamos nuestra debilidad, atendamos el llamado de Jesús que nos dice: lleva el madero a la par mía y camina conmigo, toma tu cruz y sígueme. Morí a la carne y hace vivir las obras del Espíritu, dale más peso a lo espiritual y entonces vas a caminar en la línea correcta. Eso es morir a mí mismo, es no ir en la corriente del mundo. Es no querer satisfacer el deseo de mis ojos y la vanagloria de la vida. Es no querer ir donde van los demás. Es apuntar solo a Cristo. Y aunque sufra persecuciones por eso, y aunque me critiquen, y aunque me llamen como me llamen allá afuera, yo le soy fiel a Cristo, porque el Espíritu que está en mí no es el Espíritu que está en el mundo. Pero es una decisión radical la que se debe de tomar. Tercero, eso me va a producir a mí ser una verdadera criatura, como dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni todo el teatro que yo pueda hacer aquí para apantallar a los hermanos, contextualizándolos, ni la incircuncisión. Lo único que vale es una nueva creación. ¿Qué significa eso? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo llego a ser una nueva criatura, una nueva creación? Estando en Cristo, como dijo Pablo en Romanos: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Eso es lo que vale, estar en Cristo. 16. Eso me va a permitir ser verdaderamente pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Y dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Dios hoy tiene un pueblo, y el Israel de Dios hoy es la iglesia. Hoy usted y yo somos el Israel de Dios, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, con una sola tarea: para que anunciéis las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted sabe dónde está. Si sigue en las tinieblas, arrepiéntase, venga a Cristo, permanezca en Cristo y deje que el Señor lo haga una nueva criatura. Le dé de su Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo tenemos la facultad para vencer el pecado. Entonces nos convertimos en el pueblo de Dios. Pero con facultades humanas no lo podemos hacer. El versículo antes es pero contundente, pero es fuerte, cae como una roca sobre aquellos que viven de apariencias. Dice el versículo 7 de Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, si siembra para la carne, eso va a cosechar, eso también segará. Y si siembra para el espíritu, eso también va a cosechar, dice, eso también segará. El 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, muerte, algo corrupto. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Usted sabe dónde está. Mi deber esta noche es decirle estas cosas. Primero, tiene que estar en Cristo. Segundo,
tiene que llevar la cruz de Cristo y negarse a usted mismo, abandonar el mundo y comenzar a caminar con Cristo. Eso le va a proveer que usted ya no lo haga en sus fuerzas. Él lo va a hacer llegar a usted hasta el final. Tercero, debe de ser lleno del Espíritu Santo. Y si lo hemos contristado por nuestros pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y podemos volver a Él y volver nuevamente en comunión con el Espíritu Santo. Cuarto, necesitamos darle más valor a lo espiritual, más valor a lo espiritual, para que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, en nuestra vida sea una realidad. Eso va a producir en nosotros que verdaderamente vamos a ser una nueva criatura y vamos a ser el Israel de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la gloria, Señor, y toda la honra sea solamente para ti. Tu multiforme gracia, Padre eterno, tiene la capacidad, Padre, de restaurar el corazón, Señor, del hombre, dependiendo la situación en la que se encuentre, Padre. Señor, tú sabes en qué situación estamos cada uno de nosotros, Padre eterno, pero lo único que podemos decir esta noche, Señor, es que somos débiles, Señor. Somos débiles a la carne, Señor, como dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, su alma gemía porque quería cumplir la ley de Dios, pero tenía una ley y tiene una ley como nosotros en nuestros miembros, que si la alimentamos nos destroza y es un cuerpo de muerte que apesta delante de ti, Señor, mi Dios todopoderoso. Como los fariseos a los que tú les dijiste: sepulcros blanqueados por fuera parece que están bien, pero por dentro son huesos podridos. Señor, tú puedes traer vida en medio de la muerte, Padre eterno. Y si esta noche, Señor, nos arrepentimos, Padre, volvemos verdadera y genuinamente a ti, Señor. Tu sangre preciosa, la que un día fue derramada en la cruz del Calvario, Padre, tiene poder, Padre eterno. Tiene poder, Señor. Tiene poder, Señor. Tiene poder, Señor. Todavía tiene poder, Señor, para traer vida en lo que está muerto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, tú nos conoces y conoces nuestra situación y conoces nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, todos aquellos que tengan un corazón contrito, humillado, que hayan avanzado en el terreno del enemigo y del pecado, Señor, que se arrepienten con un corazón genuino, Padre eterno, yo clamo por ellos para que tú los restaures, Señor, y los permitas y les permitas vivir la vida que tú has preparado para los que te aman, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. En el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.